Bueno, vamos a trabajar ahora entonces en este audiovisual la clase sobre capítulo 1 y capítulo 2 del texto de la unidad de la psicología de Daniel Lagash, tal como habíamos quedado en el encuentro anterior. Para lo cual se supone que ustedes lo han leído y tenganlo a mano porque lo vamos a ir trabajando en algunos párrafos. Y los temas que vamos a trabajar del capítulo son los siguientes. Psicología y psicoanálisis. Ustedes ven en este punto, si recuerdan la lectura del capítulo 1, que estos temas Lagash los aborda ya promediando el capítulo a partir de la página 17, con lo cual en este punto no va a ser tan secuencial el seguimiento de los dos capítulos de Lagash. Después sí, volvemos para atrás y arrancamos con el principio del capítulo 1. Psicología y psicoanálisis. Vamos a ver cómo Lagash plantea la relación, comentarla un poco, la relación entre estos dos campos disciplinares. Después sí, el gran tema central que él trabaja, unidad y diversidad de la psicología, que ya lo habíamos anticipado al final de la clase anterior, que es un problema epistemológico dentro de la psicología como disciplina, si hay unidad o si hay diversidad. Esto de muchas escuelas de psicología, una psicología. Después vamos a intentar responder a esta pregunta, ¿cómo organizar la diversidad de escuelas de psicología? Ya que existen, es un hecho, un dato objetivo de que hay muchas escuelas de psicología, ¿cómo organizarlas? En relación a qué se organizan. Y para eso vamos a trabajar en el capítulo 2 la propuesta que hace Lagash para organizar esta diversidad de escuelas de psicología. Después avanzamos un poquito más y ahí vamos a combinar los tipos psicológicos de Jung que vimos en la clase anterior con esta propuesta de Lagash. La vamos a cruzar. ¿Qué puntos en común tienen? Articular un autor con el otro, hacerlos dialogar un poquito. Y por último, características generales de las escuelas de psicología. Es decir, hacer una presentación general de las escuelas de psicología en función de esta propuesta que había planteado Lagash en el capítulo 2. Como esto es un poco extenso, vamos a dividir este audiovisual en dos partes. Lo vamos a cortar acá, en la propuesta de Lagash, hasta acá vamos a llegar, y después vamos a retomar en una segunda parte de esta misma clase y vamos a desarrollar esta otra parte. Bien. Vamos entonces a psicología y psicoanálisis. Como ustedes recordarán, Lagash cuando plantea en la segunda, tercera página la clasificación de las acciones o conductas, como él la llama, dice que hay dos grandes grupos, las autoplásticas y las aloplásticas. Las autoplásticas las divide en corporales y mentales y las aloplásticas en materiales y simbólicas. Bien, entonces, vamos a ver, porque él después empieza a comentar párrafo por párrafo cada una de estas cuatro grandes grupos en que divide la conducta. Arranca primero por las conductas, tengan a mano el texto, vayan a la página 13, cuando dice consideremos ahora las acciones corporales. Bueno, a partir de ahí comienza a describir las conductas corporales, ¿no? Cómo la psicología ha abordado las conductas que tienen que ver con el cuerpo, ¿no? O cómo el cuerpo estuvo y está presente en el discurso psicológico. Hace un resumen que es toda la página 13, es un breve recorrido, y al final de la página 13, ahí es donde vamos, que nos interesa, pasa a las conductas autoplásticas mentales, donde dice la misma vida mental tras su fachada de... y sigue en la página 14. Hasta el final de ese párrafo desarrolla lo que son las conductas autoplásticas mentales. Entonces, ahí nos vamos a detener. Vamos a hacer un gráfico de lo que él dice en ese párrafo, un esquema, como siempre, ¿no? A nosotros nos gustan mucho los esquemas porque son útiles, sintetizan, permiten visualizar, objetivar, y obliga a un trabajo cognitivo cuando leemos los textos, a estar activo, a estar relacionando, produciendo procesos de síntesis, ¿no? Mental acerca de las ideas. Bien, abstrayendo. Entonces vamos a hacer, a partir de este esquema, vamos a ver cómo pensar la relación entre psicología y psicoanálisis,
en relación al estudio de la vida mental. Cómo estudia la vida mental la psicología y cómo la estudia el psicoanálisis. Entonces, él dice, en ese párrafo, la mente, la vida mental, la podemos dividir en dos grandes zonas, la vida mental. Si bien está apoyada sobre estructuras biológicas, arranca así el párrafo, después la vida mental, hacia adentro, tiene dos grandes zonas. La zona de la conciencia, dice él, y después la zona del inconsciente, ¿no? Y la conciencia se apoya sobre el inconsciente y el inconsciente la determina. Y el inconsciente la determina. Bueno, aquí hay que empezar a pensar la diferencia y la separación entre la psicología y el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque la psicología, hasta que apareció el psicoanálisis a principios del siglo XX, 1900 más o menos, hasta ese momento todo el conocimiento psicológico giraba en torno a la conciencia. Todo lo que se decía de la mente era la mente consciente. Es decir, la mente moderna que apareció en el siglo XV, XVI, el yo cartesiano, ¿no? En torno a la conciencia. Bien, ese era el dominio de la vida mental hasta que aparece el psicoanálisis. Cuando aparece el psicoanálisis, ahora lo vamos a ver enseguida, se produce un desplazamiento, un ensanchamiento, si ustedes quieren, de lo que es la vida mental y de cómo hay que pensar, ¿no? Aparece este otro término que antes no estaba. Que antes no estaba. Y este otro término, no solo que antes no estaba, sino que ahora determina lo que estaba. Por eso ahora vamos a ver en la próxima filmina el escándalo del psicoanálisis. Así lo llama Lagash. El escándalo del psicoanálisis. ¿En qué consiste? Cuando aparece y por qué ofrece tanta resistencia al psicoanálisis. ¿Qué es lo que viene a decir el psicoanálisis que produce tanta resistencia? Entonces, acá tenemos en este gráfico la diferencia, o cómo empezar a pensar el objeto de estudio, de conocimiento, por el cual se interesa la psicología y el psicoanálisis. La psicología, y en particular la psicología clínica, que es la que podemos relacionar con el psicoanálisis, y es con la que ustedes van a trabajar también de alguna manera, ¿no? Lo clínico, es decir, el ámbito de la salud y la enfermedad, pero en el caso de la psicología, la salud y la enfermedad en el ámbito mental, ¿no? Las enfermedades, las patologías mentales. La psicología clínica, podemos decir, se ocupa del campo de la conciencia. En cambio, el psicoanálisis se extiende un poco más y estudia el inconsciente, pero también la conciencia. Entonces es más abarcativo. Psicoanálisis introduce esta nueva dimensión psíquica que no estaba antes, que es el inconsciente, pero no deja de lado a la conciencia. La explica también, pero desde otra perspectiva. Claro, porque está subordinada a esto, y antes no estaba subordinada, era ella y nada más que ella. Bien, entonces, este orden de determinación, ya acá marcamos campos epistemológicos distintos. Este se centra en la conciencia, produce conocimiento acerca de la conciencia, de la psicología, y el psicoanálisis fundamentalmente sobre el inconsciente. Pero no deja de lado la conciencia. Ustedes lo van a ver en la primera tópica, cuando estudien psicoanálisis, la primera tópica, que es inconsciente, preconsciente y consciente. O sea que la conciencia no es que desaparece, sino que pierde protagonismo, que es distinto. Y ahí está el escándalo del psicoanálisis. Bueno, entonces, para empezar a entender cuál es la relación que plantea Lagash entre psicología y psicoanálisis, arrancamos por acá. Pero no termina acá, porque va a decir muchas cosas más en el texto. Van a ver ustedes que en el texto acerca y aleja el psicoanálisis de la psicología. Por momentos lo pone en un lugar aparte, así dice en la página 17. En un lugar aparte lo pone el psicoanálisis. Y después lo hace dialogar, lo trae un poquito para dentro de esa unidad que él quiere construir. Porque eso también hay que verlo acá, dentro de esa lógica, unidad-diversidad. Bueno, ¿y el psicoanálisis dónde lo ponemos? ¿Como parte de la unidad o quedó como algo afuera, ni siquiera de psicología? Ahí vamos. Se ocupa de la vida mental, pero no es psicología. Ese es el tema. Vamos entonces a el escándalo del psicoanálisis. Eso, léanlo ustedes en la página, en el párrafo. Por eso les decía, página 17, arranca en este campo, en todo este campo el psicoanálisis ocupa un lugar aparte. Ahí arranca cuando empieza a hablar de psicoanálisis. Y
esto que está acá, está en la página 18, búsquenlo. Bueno, entonces, esta frase de Lagash, página 18. ¿En dónde reside el escándalo del psicoanálisis? Y es un poco, esto resume lo que estaba antes. Las infiltraciones de lo fantástico en aquello que parece lo más natural y lo más normal. ¿Qué es lo fantástico? El inconsciente. ¿Qué es lo más normal y natural? La conciencia. Entonces, el escándalo del psicoanálisis es señalar que la conciencia está infiltrada por lo fantástico, está dominada por el inconsciente. Es decir, ahí donde pensamos que tenemos dominio de nuestros actos, de nuestros pensamientos, en realidad somos títeres de otra escena, que es la escena del inconsciente, y de otros intereses que escapan al interés consciente del yo, y que le hacen esos intereses hacer cosas que a veces él no quiere, tropiezos, fallidos, olvidos, etcétera, etcétera. Entonces, este es el escándalo. ¿Por qué es el escándalo? Por esto que decimos. El inconsciente gobierna el sujeto de la conciencia, lo fantástico, lo gobierna. Antes, en la modernidad, con Descartes, con el racionalismo, el yo construyó una fortaleza de seguridad a través del pensamiento lógico racional. Y esto es lo que viene a tirar el psicoanálisis de Freud. El psicoanálisis de Freud viene a decir, no, esta fortaleza en realidad está gobernada por otro sector de la vida anímica que ahora lo llamamos el inconsciente. Ahí está el escándalo. La pérdida de un lugar de protagonismo, como decíamos, en la vida mental. La conciencia pierde protagonismo. Entonces, a esto se le va a llamar, y ahora lo vamos a desarrollar en la próxima diapositiva, la tercera herida narcisística del ser humano. Esto que el psicoanálisis viene a mostrar es la tercera herida narcisística, así lo llama Freud, del ser humano. Narcisismo, ustedes tienen que, lo van a ir estudiando después, es un momento, la aparición del narcisismo es un momento en el desarrollo psicológico del niño, en los primeros años, donde el niño, el yo del niño, es el centro de atención, la experiencia de ser el centro de atención, donde todo gira, la familia, ¿no? Los festejos, todo está bien, lo quieren, siempre está primero, lo atienden, ¿no? Entonces el yo piensa que tiene un privilegio. El niño, en ese punto, a partir de esas acciones y de lo que el otro con sus comportamientos le demuestra, construye un lugar de privilegio. A eso lo podemos llamar el narcisismo, esa fortaleza interna. Entonces, herida narcisista es venir a señalar de que ese lugar de protagonismo y de privilegio, ¿no?, ya no es más. Entonces queda herido el narcisismo. Entonces, ¿cuál era el lugar de protagonismo y privilegio? La conciencia. Por eso, el ser humano centrado en la conciencia, muy seguro, pensando que ahí se terminaba todo, ¿no?, y que era el amo y señor de la vida psíquica, el yo. No. Mentira. Viene acá la herida freudiana, que es el inconsciente. Está determinado por el inconsciente. Por eso es la tercera herida. Pero dice, la tercera, quiere decir que debe haber una primera y una segunda. Vamos a ver, en la línea histórica, en la próxima diapositiva, cuáles eran esta primera y segunda herida narcisística que el psicoanálisis viene a agregar la tercera. Vamos entonces a repasar un poquito de historia. Volvemos al secundario, historia moderna, historia antigua, moderna básicamente, porque las heridas narcisistas, fíjense que las heridas narcisísticas vienen de la mano de la ciencia, la ciencia es la que produce estas heridas en el ser humano. Eso es interesante. El avance del conocimiento científico, ¿no?, es el que va desmontando las ilusiones que la humanidad tenía acerca de su lugar en el universo y de lo que era él mismo, ¿no?, el ser humano. Entonces, las heridas narcisísticas a la luz de la tercera herida narcisística, la primera y la segunda. Las tres heridas narcisísticas del ser humano. La primera, heridas narcisísticas o descentramientos, también los podemos llamar así.
porque vamos a ver que partimos acá de una posición donde siempre el ser humano se cree centro de algo, ¿no? Como en el narcisismo, en el desarrollo psicológico, que se creía el centro de la familia, ¿no? Bueno, acá es lo mismo, pero la humanidad siempre se creyó centro de algo. Y viene la ciencia y le viene a decir, no, vos no sos el centro está en otro lado, ¿no? Entonces se siente mal, el ego narcisista. Vamos entonces a la primera. Acá lo tenemos a Nicolás Copérnico. ¿Cuál es la herida narcisística que viene a introducir Nicolás Copérnico? Es que hasta 1473-1543, siglo XVI, el ser humano pensaba que la Tierra era el centro del universo, ¿no? Que todo giraba en torno a la Tierra. Las estrellas, los planetas, el Sol, todo giraba en torno a la Tierra. Ahora, Copérnico, ¿qué viene a decir? Que no, que el centro no es la Tierra, sino que es el Sol. ¿Sí? La Tierra se descentra, pierde el lugar de protagonismo. Ahora es ella la que gira en torno a otro, en este caso el astro rey, que es una estrella, gira en torno a otro centro. Ya no es que todo gira en torno a ella. Entonces, primera herida narcisista. No somos el centro del universo. Segunda herida narcisística. Charles Darwin, mediados del siglo XIX. Evolución de las especies, teoría de la evolución. ¿Cuál es el descentramiento? Bueno, el ser humano no es hijo de Dios, no es criatura. Es decir, criatura significa ser creado. No hay un creador que nos puso acá porque tenemos un lugar de privilegio. ¿Qué viene a decir Darwin? Somos descendientes del mono. Es decir, una especie más. No tenemos lugar de privilegio. Fíjense, de pasar de ser hijos de Dios a ser parientes cercanos del mono. Un bajón, ¿no? Por eso la herida narcisística. Otro golpe al narcisismo del ser humano. Otro descentramiento, ¿no? De ser la especie privilegiada que puso Dios en la tierra y todos los demás giran en torno al hombre porque es el hijo de Dios. No. Viene Darwin y dice, al hombre le dice, sos una especie más. Dentro de la naturaleza no tenés ningún privilegio. Bien, segunda herida narcisista. Y la tercera es la que ya comentaba, el Freud. Todo giraba en torno a la conciencia, a la modernidad, y viene Freud con sus estudios de las neurosis histéricas, la clínica de la histeria, y muestra que existe el inconsciente. Eso lo van a ver en psicoanálisis, no es el objeto de interés de esta clase, pero para que ustedes vean la secuencia, los descentramientos sucesivos. Descentramiento del lugar, el centro no es la Tierra, el centro no es el ser humano, es una especie más, y el centro, incluso dentro nuestro no tenemos ni un centro. O sea que giramos en torno a otra cosa, al inconsciente podríamos decir. Fíjense los tropezones que va teniendo el ser humano y cada vez es más chiquitito y más dependiente de otras cosas y más insignificante. Es decir, de un lugar de pensar de que es el centro del todo pasa a ser una... y ni siquiera tiene dominio dentro de él. Bueno, ahí está el escándalo del psicoanálisis. Lo mismo que esta teoría hasta hoy en día, los creacionistas todavía siguen diciendo de que esto no es cierto. Esto ya no, porque no tiene sentido. Bueno, están los terraplanistas que ahí andan dando vueltas, pero ya... pero esta, ahí cuando apareció el psicoanálisis, el escándalo es ese, ¿no? El golpe narcisista. Bien, muy bien. Bueno, sigue el texto de Lagash a partir de la página 17, y él va a hacer, vamos a tomar ahora una serie de afirmaciones que hace Lagash, que, como decíamos recién, alejan, volvemos a la relación psicología-psicoanálisis, Ya vimos el carácter rupturista que tiene el psicoanálisis, que ubica el inconsciente, el carácter rupturista de ruptura que tiene el psicoanálisis. Entonces, ahí es como que lo aleja de la psicología, porque la psicología era de la conciencia y el psicoanálisis dice, no, el centro es el inconsciente. Entonces ahí lo aleja de la psicología. Entonces, en el texto, a partir de la página 17, Lagash hace una serie de afirmaciones, uno la va leyendo,
que parecerían reafirmar esto que dice Lagash, este alejamiento y esta separación de la psicología y el psicoanálisis. Yo las voy a recortar acá, ustedes búsquenla en el texto después, las frases estas que parecería que ahí hace un movimiento de alejar cada vez más al psicoanálisis de la psicología. Entonces dice, arranca como decíamos hace un ratito, en todo este campo el psicoanálisis ocupa un lugar aparte. Es decir, en lo que venía hablando en el campo de la psicología, el psicoanálisis ocupa un lugar aparte, lo aleja. Segundo, la psicología clínica tiene una deuda con el psicoanálisis. Esa psicología clínica que vimos en la primera diapositiva, que estudiaba la salud y enfermedad de los pacientes, dice, ahora está en deuda con el psicoanálisis. Así que el psicoanálisis lo pone arriba, ¿no? El psicoanálisis aportó algo que no se habían dado cuenta ellos, entonces tienen una deuda. Son distintos. Y por último, hace otra afirmación, el psicoanálisis nada le debe a la psicología, se la puede arreglar solito. Nada le debe. Él por sí mismo es un campo de conocimiento, tiene herramientas epistemológicas con las cuales puede producir conocimiento, su propio conocimiento, y no le debe nada a la psicología. Que ellos se arreglen con sus cosas, nosotros con las nuestras. Entonces, hagamos un esquema, ¿no?, de cómo queda situada la psicología o las psicologías en relación al psicoanálisis. Podemos poner acá que esto es el mundo de la psicología y distintas escuelas de psicología, que después vamos a ir viendo, conductismo, introspeccionismo, esto lo vamos a ver nosotros, y esto lo van a ver después con la profesora Ansaldi, conductismo, distintas escuelas de psicología que están englobadas en la psicología. Y según esta parte del texto de Lagash, con estas afirmaciones, podemos concluir que el psicoanálisis se encuentra del otro lado, ¿no?, en oposición, diferente, ¿no?, con su autonomía. Entonces, si tomamos estas afirmaciones, llegamos a esta conclusión. Pero, si volvemos a leer el texto, a partir de la página 17, vamos a encontrar otras afirmaciones donde parece que él mete esto acá adentro. Lo hace al psicoanálisis como si fuera una escuela más de psicología. Vamos a ver esas afirmaciones, después ustedes las buscan como siempre en el texto, y fíjense lo que dice acá. Respecto de las ciencias, los psicoanalistas se encuentran en una situación comparable a la de los representantes de las otras disciplinas psicológicas. Ahí hay un punto en común. Respecto de las otras ciencias, es decir, de las matemáticas, la historia, la antropología, la física, los psicoanalistas, es decir, el psicoanálisis se encuentra en una situación parecida, comparable, a la de los representantes de las otras disciplinas o escuelas de psicología. Con lo cual ahí, psicoanálisis y escuela de psicología comparten cosas, se juntan, se superponen un poco, se acercan. Antes se aleja, ahora se acerca. Y en la otra frase dice, pero los psicólogos, incluidos los psicoanalistas, también de vuelta, ¿no?, todo para, es como que los trae para el campo de la psicología, hay algo en común. Entonces, si seguimos esta frase, vamos a ver que el esquema anterior cambia, y tenemos el conductismo, el introspeccionismo, el cognitivismo y el psicoanálisis. Ya no es un versus, no es una oposición, sino que en ese punto el psicoanálisis forma parte del campo de la psicología. Lo cual es un debate que todavía está. Los psicoanalistas no quieren saber nada, ellos quieren estar, ¿no?, ahí en otro lugar. Pero los psicólogos lo traen y lo incluyen en sus carreras de psicología. En las carreras de psicología aparece el psicoanálisis, se enseña psicoanálisis, por ejemplo. Entonces, ¿cómo es? Si es carrera de psicología, se enseña psicoanálisis, es psicología. En la UBA, yo cuando cursé, me acuerdo que el programa de la carrera, el plan de estudio, mejor dicho, el plan de estudio de la carrera, era altamente psicoanalítico. Muchas materias tenían que ver con el psicoanálisis. Pero yo estaba estudiando psicología, licenciatura en psicología. Entonces, no es tan descabellado lo que dice Lagash acá, porque la realidad después nos muestra las dos posiciones. Por eso lo estamos presentando y recortando, para que ustedes sepan que estas dos posturas existen, ¿no? Bueno. Bien, vamos entonces ahora, sí, un pasito más,
Y ahora vamos al plato fuerte. Hasta ahora era para plantear la relación psicoanálisis y psicología, y ahora sí el tema central de los dos capítulos. Capítulo 1, capítulo 2, lo que se propone Lagash es trabajar esta cuestión de ¿hay unidad en psicología o diversidad? O hay unidad y diversidad, que en realidad nos vamos spoilereando. Es esta, hay unidad y hay diversidad. Aparte ustedes ya leyeron el texto, no les estoy diciendo nada distinto que no sepan. Ya saben que el final de la película es que hay unidad y diversidad. Pero él arranca dudando, como siempre, ¿no? ¿Qué pasa? Tiene que demostrarlo. Y a lo largo de los dos capítulos lo demuestra. Bueno, entonces vamos a leer una parte de cómo arranca, para que ustedes vean cómo es, cómo él describe. Esto es interesante porque ahora no vamos a volver sobre eso. 1950. Este texto se escribe más o menos en 1950. 1950. Habíamos dicho en el audiovisual anterior que las escuelas de psicología comienzan a constituirse a partir más o menos de 1900. Si bien el introspeccionismo es un poquito antes, 1879 es la primera escuela de psicología, la mayoría de las escuelas arrancan en 1900. Entonces tenemos que situarnos en la línea histórica, después vamos a hacer un esquema, ahora enseguida. La línea histórica, ¿cuál es? 1900, ahí arrancan las escuelas de psicología y se empiezan a proliferar, ¿no? A multiplicarse. Llega a 1950, cuando escribe el texto Lagash, y hay un montón de escuelas de psicología. Entonces él dice, ¿cómo es posible esto? Si no hay una sola, mejor dicho, si no hay mucha física ni muchas matemáticas, ¿por qué hay mucha psicología? Entonces, lo cual tampoco es tan cierto, porque hay mucha matemática y mucha física. Pero bueno, esto ya era demasiado, ¿no? Esto ya era demasiado, la cantidad de escuelas de psicología que había llamaba la atención, se multiplicaba. Entonces, hay que hacer una movida epistemológica, es decir, del conocimiento, y decir, explicar esto, porque si no los de afuera me dicen, ¿qué es esto? ¿Qué pasa que se multiplican tanto? Arranca el texto así, página 9. ¿Podemos hablar de psicología o tenemos que hablar de ciencias psicológicas? Así de mucha psicología, unidad, diversidad. La psicología se divide siempre entre varias psicologías, es un dato evidente. Hay varias psicologías, no solo por la rivalidad de sus representantes, ni siquiera por la pasión que cada uno de ellos siente por su propia disciplina y por la convicción sincera que lo anima. Es decir, parece que dentro de las psicologías hay, si acá tenemos las distintas psicologías, hay rivalidades, hay enfrentamientos, pasiones, discusiones, luchas, tensiones. Sin embargo, dice a continuación, estos representantes se reúnen, discuten, colaboran en los organismos, las comisiones, las reuniones que administran la enseñanza, la investigación y se preparan para su aplicación. ¿Cuáles son, pues, los vínculos que los unen? ¿La unidad de la psicología es acaso solo una expresión cómoda, manifestación de un pacifismo a la vez práctico y engañoso? Entonces, después de decirnos que se pelean, dice que se reúnen, que colaboran, etcétera, preparan cosas en conjunto. Entonces, él detecta estos dos movimientos. El movimiento de luchas, como decíamos, pero a su vez de unidad, de tendencia a la unidad, ¿no? De separación y diversidad y de tendencia a la unidad. Entonces, de este dato es interesante como arranca el texto porque es un dato evidente. Él describe la realidad. ¿Y qué ve? Ve luchas y ve colaboración. Entonces, ahí viene la pregunta. ¿Diversidad, ¿no? o unidad? Como que justifica lo que va a desarrollar a partir, o lo que va a plantear en el texto, lo justifica a partir de un dato de la realidad. ¿Cómo explicamos esto? Entonces, lo que él va a desarrollar, capítulo 1-2, es diversidad, unidad de las escuelas de psicología. Vamos entonces, ahora sí, a tratar de justificar, a partir del capítulo 1 de Lagash, porque él lo hace de esa manera, entonces le seguimos
el hilo argumentativo, seguimos el hilo argumentativo a Lagash en ese punto, entonces, si ustedes avanzan 2 o 3 páginas más, se van a encontrar con esta frase, que es un poco el núcleo de la justificación de por qué la existencia de muchas escuelas de psicología. Con esta frase, de alguna manera, él encuentra el meollo de por qué. ¿Cómo explicamos la existencia de tantas escuelas de psicología? ¿Por qué hay tantas? Está contenido en esta frase. Por eso nos detenemos y la vamos a analizar para entender de dónde salen tantas escuelas. Sea cual fuere el término elegido, dice Lagash, búsquenlo ahí en la página que sigue, las acciones o conductas son complejas. Ahí está, marcado con negrita. Las conductas del ser humano son complejas. Ahora vamos a ir a la noción de complejidad, de por qué es una conducta compleja. Claro que se las puede distinguir y clasificar. Son complejas, pero las podemos distinguir y clasificar, a pesar de que son complejas. Y así esbozar una delimitación de los diferentes campos en los que se ejercen las actividades de los psicólogos. Ya nos dio la respuesta. Estos diferentes campos en los que se ejercen las actividades de los psicólogos serán las futuras escuelas de psicología. Y son la consecuencia de la complejidad de las conductas o los comportamientos humanos. Porque son complejos los comportamientos, las conductas o las acciones, porque son complejos, exigen o traen aparejado la existencia de diferentes campos para estudiarlos dentro de la psicología. Vamos con ejemplo. Una conducta compleja, ¿qué quiere decir? Acá vamos a la noción de complejidad. Que una conducta la podemos pensar como suma de muchas conductas distintas. Eso es la noción de complejidad. No es que es complicado, sino que puede ser también complicado. Pero la complejidad es que algo está compuesto de muchas cosas, que a veces se superponen, se interrelacionan, y que, como él dice, claro que se las puede distinguir y clasificar. Entonces tenemos conducta 1, conducta 2, conducta 20, todas las conductas que hay. Bien. Cada una de estas conductas, acá estamos en la segunda parte de la frase, va a ser estudiada por distintas actividades de los psicólogos, de los distintos campos en los que se ejercen, se van a encargar de estudiar estas conductas o subconductas que integran la conducta esta que es compleja. Que es una persona que tiene una conducta, pero esa conducta la puedo desagregar, la puedo distinguir, como dice Lagash, en distintas conductas. Y de esas distintas conductas se va a ocupar cada una de las escuelas psicológicas. Entonces aparece como una necesidad del objeto de estudio, la existencia de distintas escuelas de psicología. Si el objeto de estudio es la conducta en este sentido, si de esto se encarga la psicología, entonces se ramifica la psicología porque ese objeto de estudio es complejo. Entonces hay distintas perspectivas o se hace hincapié en diferentes cuestiones de la conducta compleja. Ejemplo, vamos a un ejemplo conocido y muy común hoy en día, las adicciones. En el campo de la clínica, las adicciones. Entonces, la adicción podemos pensarla como la sumatoria en esta lógica de diferentes comportamientos, va a abarcar distintos comportamientos, conductas, acciones de las personas, ansiedades, hábitos, la familia, los comportamientos de las personas en relación a su familia, los hábitos que tiene, ¿no? El adicto, las ansiedades que le producen después que vaya y consuma, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, podríamos decir, bueno, ¿y alguna escuela psicológica que se encargue de las ansiedades? Bueno, la psicología clínica o el psicoanálisis podría abordar el tema de las ansiedades. Y de los hábitos, y bueno, andarían bien también dentro de la psicología clínica las TCC, es decir, las teorías cognitivo-conductuales, que le encanta toda esta cuestión de las conductas, de los hábitos, de los condicionamientos, después lo vamos a hablar nosotros de eso.
generar nuevos hábitos, que no sean hábitos patológicos. Entonces acá tenemos la TCC, tiene todos sus programas, ¿no?, de trabajo. Podemos estar de acuerdo o no, pero existen muchas comunidades que trabajan con adictos, tienen el principio ligado a él. Y después, también tenemos que trabajar con la familia, el comportamiento del adicto en relación a la familia. Bueno, psicología vincular, psicología de la familia, de los grupos, etcétera, etcétera. Dinámicas, ahí la cuestión vincular. Entonces ahí vemos, esto es para ejemplificar, cómo en un caso, en una conducta que tiene que ver con la clínica, como es la adicción, es una conducta compleja, la desagregamos en distintas subconductas, como decíamos, y ejemplificamos cuáles son las escuelas de psicología o los distintos ámbitos, campos, como lo llaman acá, en que cada una se va a ocupar de esas subconductas. Entonces ahí empezamos a entender por qué existen tantas escuelas de psicología. El mismo objeto de estudio de la psicología fuerza o requiere la existencia de distintas perspectivas. Porque una sola escuela de psicología que aborde todo esto sería fantástico, pero es complicado. Ahí sí que es complicado. Entonces nosotros acá ya estamos presentando de alguna manera dentro del texto de Lagash, a partir de esto, el objeto de la psicología. ¿Qué estudio? Vamos a representar en la próxima diapositiva esto mismo en nuestra famosa madeja, ¿no?, en el ovillo de lana, de muchos colores, porque esa es la imagen más fuerte, ¿no?, evidente ahí, que uno la ve y dice, sí, es así, no te olvidas más. Bueno, entonces vamos a ahora meternos con nuestro ovillo de lana, como decíamos recién. Para visualizar de esta manera la complejidad de las conductas humanas. Este va a ser nuestro ovillo de lana. Acá vamos a construir nuestro ovillo de lana. ¿Con qué lo vamos a construir? Con cada una de las subconductas. Cada una de las subconductas va a ser una lana de un color, siguiendo la diapositiva anterior. Entonces tenemos la conducta número 1, que es estudiada por la Escuela de Psicología número 1. Color azul, lana color azul. Se enrolla acá, hay que desenrollarla porque es muy complicada la subconducta 1, para entenderla. Pero esto no es suficiente porque acá hay complejidad. Entonces ahí viene la conducta número 2, que habíamos señalado en color rojo, y que es estudiada por la Escuela de Psicología, por otra escuela de psicología, diferente de la anterior. Ya se empiezan a multiplicar las escuelas de psicología y se enredan. Por eso dice, para estudiarla hay que distinguirlas. No es fácil, no están así nomás. Hay que distinguirlas a las distintas conductas. Y además se tocan en sus puntos, ¿no?, porque las distintas lanas se empiezan a tocar y a conectar una con la otra, se enredan, se hacen nudos, ¿no? Entonces las subconductas vienen todas juntas. Fíjense lo difícil que es estudiar este objeto de conocimiento, ¿no?, para la psicología. Porque se enredan encima. Y acá tenemos otra más, como si fuera poco. Conducta N, porque podrían ser 3, 4, 5, 6. Muchas. Estudiar por otra escuela de psicología distinta. Entonces acá tenemos visualizado con claridad el porqué de la existencia de distintas escuelas de psicología. Responde a la necesidad de, como decíamos antes, de estudiar las distintas subconductas. Esto es lo que nos va a hablar de la existencia de diversidad dentro de la psicología, que hay muchas escuelas. Es inevitable que así sea. Pero hay que entenderlo y hay que explicárselo a los de afuera, porque si no piensan que para adentro esto es un capricho, la existencia de muchas escuelas de psicología. Y no, es una necesidad. Pero a su vez, todas comparten algo en común, la unidad de la psicología. Todas pertenecen a la psicología, parece. Unidad y diversidad. No, o diversidad, y diversidad. Bien, entonces volvemos ahora, en esto de la diversidad, de que existe la diversidad,
puede quedar la sensación de que la diversidad lleva a un desorden, a un caos, o como dice Lagash en el capítulo 2, a una situación caótica. Situación caótica, esta diversidad. Entonces hay que indagar hacia dentro de la psicología si hay algún tipo de orden dentro de esta diversidad. O no hay orden y es todo caos. Entonces, volvemos de vuelta a la frase con la que terminamos la vez pasada, ¿se acuerdan? El audiovisual anterior, ¿no? La frase de Lagash, que está en el último párrafo del capítulo 1, ahora le vamos encontrando cada vez más sentido, ¿no? Ahora le vamos encontrando más, y vamos empezando a conectar el audiovisual anterior con este. Decía la frase esa, todas las disciplinas psicológicas, ahora, todas las escuelas de psicología, como acabamos de ver, encuentran su lugar en la psicología. ¿No? Diversidad, muchas escuelas, disciplinas, unidad dentro de la psicología. ¿Se acuerdan que hablábamos de una bolsa? Una bolsa que tenía un cartelito, una inscripción que decía psicología, con mayúscula. Y adentro estaban todas las escuelas de psicología. Ahí tenemos la diversidad. Esa bolsa la podemos relacionar con el ovillo del alma. Si lo pasamos, hacemos la traducción de las escuelas de psicología a las distintas subconductas. Entonces decimos, la bolsa es el ovillo en su conjunto, la unidad, es un ovillo, pero tiene muchos tipos de lanas de colores. ¿No? Hacia adentro de la bolsa hay diversidad, hacia adentro del ovillo hay muchos colores. ¿No? Es la misma lógica, si lo vemos desde la complejidad de las conductas o si lo vemos desde la unidad, diversidad de las escuelas. Pero se tocan en un punto, porque una es la consecuencia necesaria de la otra. Entonces, este encuentra en su lugar, encierra la pregunta o la sospecha de ¿hay caos o hay orden dentro de la psicología? Dentro de la bolsa, dentro del ovillo. Mejor dicho, dentro de la bolsa, porque la bolsa está llena de escuela, el ovillo está lleno de conducta, así que vamos a dejarlo. Pero no vamos a poner ahora dentro de la perspectiva de las escuelas, porque hacia ahí va el capítulo 2. Entonces, estas disciplinas psicológicas ingresan a la bolsa y quedan ahí todas desordenadas o hay compartimentos dentro de la bolsa. Bueno, esa es la pregunta que nos hacemos al final, ¿cómo encuentran su lugar las diferentes escuelas de psicología? Esta pregunta, ¿cómo encuentran su lugar? Ya nos está dando la sospecha de que hay un orden. Bien, vamos. ¿Cómo organizar la diversidad de escuelas de psicología? Vamos, Lagash. Antes de Lagash, acuérdense que habíamos dicho 1950. Línea del tiempo, les había prometido una diapositiva con la línea del tiempo hace un rato para ver esto de la multiplicidad de escuelas, ahora desde la perspectiva de cómo se fue produciendo el movimiento histórico a lo largo para que ustedes ya tengan una secuencia, porque en los próximos audiovisuales esto nos va a servir. Entonces ya lo vamos metiendo. La línea del tiempo. Ponemos 4 fechas. La primera, 1879, vayan grabándosela, es el punto de pasaje de la psicología precientífica a la psicología científica. Acá en esta fecha se vuelve la psicología científica. Aparece la primera escuela de psicología científica, que es el introspeccionismo. Introspeccionismo, Wundt. Wilhelm Wundt, psicólogo, primer psicólogo científico alemán, podríamos decir. Ciencia. Se inaugura la psicología como ciencia, introspeccionismo. Sigue el introspeccionismo hasta acá, después muere, vamos a ver por qué no dura mucho como escuela de psicología, y cuando muere el introspeccionismo, empiezan a aparecer multiplicidad de escuelas de psicología. Nace la psicología científica. Acá está escribiendo Lagash su texto, 1949, acuérdense. Entonces, a partir de 1900 empiezan a aparecer, como les decía, muchas escuelas de psicología, ponemos algunas, porque no entran acá todas, las más importantes, psicoanálisis, los que han trascendido, conductismo, gestalt, todas a partir de esta fecha. Se multiplica. Y entonces llegamos al 49 y acá tenemos como 30, 40, 50 escuelas de psicología. Eso es lo que le llama la atención a Lagash y por eso escribe ese texto. Diversidad de escuelas de psicología, como ya dijimos, me pareció a lo anterior, unidad de la psicología.
Bueno, línea del tiempo. Esto vayan teniéndolo presente porque este recorrido temporal es el que vamos a hacer en los próximos diapositivas, para ubicarse, situarse y tener mayor claridad de la perspectiva histórica. Bien, entonces, como decíamos antes, arrancamos el capítulo 2, la lectura del capítulo 2, y enseguida encontramos esta frase de Lagash. Enseguida la encontramos, damos vuelta a la página y ahí aparece la frase de Lagash. Dice que él nota que hacia 1950 esta multiplicidad de escuelas, esta diversidad de escuelas de psicología, produce hacia el interior del campo disciplinar de la psicología una situación caótica. Da esa sensación de que acá hay caos. Además de que hay diversidad, no hay un orden, no sabemos dónde poner a cada uno. Esa va a ser un poco la empresa de él, a ver si puede generar una propuesta para visualizar orden dentro de este caos, de este aparente caos, porque es un aparente caos, una aparente situación caótica. Él va a terminar demostrando eso, que es aparente, porque después va a detectar un orden. Entonces, ¿cómo ordenar este caos? Y va directo en la segunda parte de la página, cuando dan vuelta el capítulo 2, da la respuesta directa, va a lo epistemológico. Dice, el orden proviene de una perspectiva epistemológica, es decir, del conocimiento, de cómo producen conocimiento hacia adentro de estas escuelas de psicología, cómo se produce el conocimiento psicológico. Conocimiento psicológico, estamos dentro de la psicología. Entonces, si tomamos la perspectiva de cómo es la producción, los mecanismos de producción de conocimiento psicológico en cada una de estas escuelas, vamos a ver que las podemos agrupar, que no hay tanto caos, que hay un orden. Un orden que proviene de los modos de producir conocimiento psicológico. ¿Con qué herramientas lo producen? ¿Qué tipo de conocimiento psicológico? ¿Cómo está constituido? ¿De qué se habla en unas escuelas y de qué se habla en otras escuelas? Entonces, esa es la frase que de alguna manera empieza a ordenar el aparente caos. Esa es la frase del texto que empieza a ordenar el aparente caos. Después la va a justificar, cuando vienen las 5 posiciones y todo eso. Ahora vamos a ir después, en la segunda parte de este audiovisual, hacia ahí después vamos a ir. Pero leamos la frase y la comentamos. ¿Cuáles eran? Dice, hay que preguntarse, ¿cuáles eran las preocupaciones epistemológicas de los psicólogos, las preocupaciones epistemológicas de los psicólogos que intentaban reflexionar acerca de su ciencia? Entonces, si yo tomo psicólogo por psicólogo, los grandes, los fundadores, Wundt en el introspeccionismo, Freud en el psicoanálisis, Watson en el conductismo, Berkheimer en la Gestalt, etcétera, etcétera, y veo cuáles eran sus preocupaciones epistemológicas, sus modos de producir conocimiento, qué tipo de conocimiento le interesaba, qué estudiaban, cómo los estudiaban, con qué métodos, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes van a aprender en la materia de epistemología acerca del conocimiento científico. Si me pongo en esa perspectiva y los analizo a cada uno de ellos, voy a encontrar que hay tendencias dentro de la psicología. Se pueden agrupar estas preocupaciones epistemológicas y en consecuencia se pueden agrupar las escuelas de psicología, es decir, se pueden ordenar. Dentro de la bolsa no es cualquier cosa, sino que hay, como decíamos, compartimentos, donde un tipo de escuelas de psicología van para acá, otro tipo de escuelas de psicología van para allá. Bien, entonces él va a avanzar en la propuesta de cómo está ordenada la psicología a partir de esta clasificación epistemológica de la ciencia. ¿Cuál es la clasificación epistemológica de la ciencia? Ciencias de la naturaleza, ciencias del hombre o ciencias humanas. Ya lo vimos esto, ¿se acuerdan? En el primer audiovisual, cuando hablamos de ciencia de la naturaleza, ciencias humanas, volvemos a encontrar lo mismo.
Es decir, ahí vamos conectando, ahora vamos a ir viendo cómo podemos ir agrupando los conceptos. Ciencias de la naturaleza. ¿Cuáles son las ciencias de la naturaleza? Para que los agrupemos. Recordamos, biología, física, química, astronomía. Un modo de producir conocimiento. La ciencia de la naturaleza. La ciencia dura que le llaman. 2 más 2 es 4, de este lado. Del otro lado, ciencias humanas, antropología, filosofía, psicología, sociología. Ciencias blandas, como le llaman algunos epistemólogos. 2 más 2 y depende. ¿Por qué depende? Bueno, ahí vamos a ver. Se ocupan, ¿de qué se ocupan estos? De las cosas. Cosas de la naturaleza, como hemos visto. ¿De qué se ocupan la ciencia del hombre? Y de los asuntos humanos, de los seres humanos. Traducimos, ya ustedes se habrán dado cuenta, en función del lenguaje que veníamos usando. Ciencia de la naturaleza, ¿se ocupan de qué? Del objeto, las cosas. Ciencia del hombre, ¿se ocupan de qué? Del sujeto. Objeto, sujeto, las dos perspectivas. Entonces, de ahí parte, él dice, en las ciencias se producen estos dos tipos de conocimiento. Uno acerca del objeto, de las cosas, que tiene una estructura ese conocimiento, más duro, más exacto podríamos decir, y del otro lado, del sujeto, donde la cosa es más comentada, va por otro lado. No hay fórmulas, acá hay fórmulas. Acá hay leyes rígidas, allá no, allá hay tipos humanos, un tipo psicológico como vimos la pasada, ¿no? Tendencias, no son leyes rígidas con una fórmula atrás como la gravitatoria. Entonces, los conocimientos que se van a producir, si me paro de un lado o del otro, son diferentes. Vamos entonces al núcleo de la propuesta de Lagash a partir de, ya tenemos los elementos. Fíjense cómo termina concluyendo a la vuelta de la página 2, abajo de todo. Entonces dice, es posible definir un naturalismo y un humanismo psicológico. Así como había ciencia de la naturaleza y ciencia del hombre humana, desde ahí se deriva un naturalismo psicológico y un humanismo psicológico. Es decir, escuelas de psicología que produzcan conocimiento psicológico más al modo de las ciencias humanas y escuelas de psicología que produzcan conocimiento psicológico más al modo de las ciencias naturales. Es decir, dos tipos de conocimiento psicológico con estructuras diferentes. Y eso es lo que ordena el campo de la psicología. El tipo de conocimiento psicológico que se produce hacia el interior de un grupo de escuelas o de otro grupo de escuelas. Entonces después cuando, ya vamos adelantando, cuando seguimos en la tercera página y empiezan las oposiciones, las 5 oposiciones, él la empieza a describir, vamos a ver que tienen que ver con esto de los tipos de conocimiento y las perspectivas epistemológicas de estas ciencias humanas y ciencias naturales. Entonces, para ir cerrando ya audiovisual, esta primera parte, como dijimos, caractericemos y juntemos todo lo que venimos diciendo. Naturalismo psicológico, humanismo psicológico. Dos perspectivas diferentes hacia el interior de esa unidad que es la psicología. De acá también surge la diversidad. O mejor dicho, esto ordena la diversidad. El naturalismo psicológico serán todas aquellas escuelas de psicología, ¿a qué hace referencia? Serán todas aquellas escuelas de psicología que definan sus métodos, su objeto de estudio, etcétera, etcétera, al modo, como decíamos, o como las ciencias de la naturaleza. También se las llama psicologías, la van a ver ustedes en las próximas diapositivas, como psicologías naturalistas. Estamos hablando de lo mismo. Naturalismo psicológico, psicologías naturalistas, PN, es lo mismo. O también, en nuestro lenguaje, psicologías objetivistas, porque se ocupan del objeto, de la perspectiva del objeto. Entonces,
naturalismo, psicología, objetivista, todo es la misma forma de nombrar, ¿no?, lo que está de este lado. En cambio, ¿qué es el humanismo psicológico para Lagash? Serán todas aquellas escuelas de psicología que definan sus métodos, sus objetos de estudio, etcétera, etcétera, al modo de o como las ciencias del hombre, ¿no? Entonces tendremos las psicologías humanistas, de acá en más PH. O también llamadas por nosotros, que la van a encontrar en las diapositivas, psicologías subjetivistas, ¿no? Están las objetivistas hacia el objeto y las subjetivistas, ¿no?, se interesan más por los asuntos, las cuestiones del sujeto. Bien, entonces ya tenemos lo esencial, podríamos decir, de este recorrido y este movimiento que hace para responder Lagash a las preguntas que se había planteado sobre unidad, diversidad, ¿no?, de qué se trata y cómo argumentar, cómo dar fundamentos a esta evidencia que se plantea dentro del mundo de la psicología, que, bueno, es la diversidad, pero a su vez es la unidad. Entonces, esto viene a ordenar un poco esta diversidad dentro de la unidad. En el próximo audiovisual, la segunda parte, vamos a ver entonces cómo relacionar todo esto con los tipos psicológicos de Jung. Porque todavía nos quedó ahí como en el aire. ¿Para qué vimos los tipos psicológicos? Entonces, vamos a hacer una lectura del capítulo 2 desde la perspectiva de los tipos psicológicos. Y a juntar una cosa con la otra. Aproximar, hacer dialogar a estos dos autores. A Jung con su propuesta de tipos psicológicos y a Lagash con su propuesta de clasificación de las psicologías en humanistas y naturalistas. Eso es el objetivo del próximo audiovisual, y después caracterizar un poco a las escuelas de psicología desde esta perspectiva. Es decir, jugar un poco con las oposiciones, comentarlo. Bueno, nos vemos entonces en un ratito en la segunda parte del audiovisual sobre la clase que comenta el texto del capítulo 1 y 2 de Lagash.